Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. A continuación, Desestrésate Ya, con Eli Mendoza, Alejandro Almaguer y Alejandra Mendoza, en RadioTV.mx. RadioTV.mx presenta Hola amigos, bienvenidos a una emisión de tu programa Desestrésate Ya. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, para ello tenemos dos invitadas especialistas en el tema. Ya conocemos a Evelyn, que ya ha estado con nosotros anteriormente hablando de mindfulness, de atención plena. Y hoy lo importante que vamos a hablar es del yoga, que vamos a hablar del yoga con su conexión con el cerebro. ¿Qué les parece? Evelyn, ¿quieres presentarte y un poquitito? Elia, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, platicar un poco de esto, de los aspectos de la psicología y del yoga. Uh-huh. Actualmente hay una gran difusión, la práctica de yoga se ha difuminado en los últimos 10 años de una manera exponencial a nivel mundial. El yoga se dice que tiene beneficios en la salud, que tiene algunos beneficios de manera espiritual para responder a nuestras necesidades espirituales, pero principalmente se maneja mucho que es una gran herramienta para manejar el estrés. Entonces, yo en lo particular, desde el punto de vista de la psicología, con un entrenamiento en yoga terapéutico y también en el desarrollo de programas mindfulness, he encontrado unos grandes beneficios, tanto de manera personal como en muchos de los pacientes a los cuales incorporamos aspectos de psicoterapia con yoga. Uh-huh. Entonces, el día de hoy, queremos platicar por qué realmente el yoga funciona, si es que funciona, y qué es lo que genera en nuestro cerebro al hacer una práctica de yoga. Ah, perfecto. Sí, es muy interesante el de hoy. También está con nosotros Katy. ¿Quieres presentarte? Hola, me da mucho gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme. Yo soy Katia Rodríguez y vengo a hablarles un poco de lo que ya se sabe científicamente, lo que se ha comprobado de cómo el yoga va a modificar la función del cerebro y de este modo va a poder cambiar cómo respondemos ante estímulos estresantes, que es lo que estamos manejando. Ah, muy bien. Bueno, está sonando el teléfono, es alguna persona que quiere saber sobre el tema. Aquí hablamos temas de salud relacionados con el estrés. Y hoy va a ser bien importante porque saber cómo está funcionando nuestro cerebro cuando estamos haciendo yoga, porque el yoga se ha convertido así como algo muy, 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 muy de moda, ¿no? Podemos decirlo, o sea, ya en centros hasta deportivos también dan el yoga. Pero aquí vamos a hablar más sobre el yoga, que es el yoga terapéutico, que vamos a ver también cómo está conectado, o sea, el hacer esta actividad, que en qué nos está beneficiando a nivel, físico, pero también cuáles son los mecanismos que a nivel neuronal y químicos se están moviendo en nuestro cerebro para... Sí, en realidad lo que ha sucedido en México lo podemos ver. Hace 10 años la gente practicaba yoga. Muchos años anteriormente la gente principalmente asistía a lo que es la fraternidad universal, era lo que principalmente había como práctica de yoga. Uh-huh. Actualmente podemos encontrar yoga en los parques, en los centros de salud, los que pertenecen al Seguro Social, las casas de la cultura. Lo podemos encontrar también en los gimnasios, en los spas. Y también se está empezando a escuchar mucho como la yoga para el tratamiento de enfermedades específicas. Como es el estrés. Como es el estrés, aunque también, como ya lo platicaremos, también se está utilizando para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión. Sin embargo, el día de hoy queremos platicar realmente si cualquier yoga nos va a ayudar, si a cualquier lugar a donde yo vaya voy a obtener los beneficios que estoy buscando. Y bueno, de eso se trata la plática del eso día es bien de hoy. Importante, ¿no? Porque cuando llegan al consultorio les dices, a ver, te haría bien hacer un poquito de yoga, porque estás como muy estresado y bueno, ok, aquí vienes a aprender técnicas, pero el yoga te caería bien. Pero saber esa diferencia de qué yoga es bueno y cuál no. Porque me dijeron yoga, pues sí, en mi centro de deporte hay, ¿no?
en algunos centros, dices, bueno, pues ahí me meto y sí estoy yendo a yoga y hago mucho yoga, pero ¿qué tan funcional es? ¿No? Ese es el asunto. Depende un poco del objetivo que necesites. El yoga, por lo general, si tú practicas yoga, va a ser beneficioso para la salud, sí. Pero si tú necesitas un punto específico de mejorar tu salud, se te tiene que hacer un programa específico, que es lo que vamos a estar platicando, y es lo que no te da el gimnasio, lo que no te dan las clases grupales de 45 personas, ¿no? Entonces, la persona que haga este programa tendría que tener los conocimientos tanto de la enfermedad que queremos ayudar a tratar, como del conocimiento del yoga y posturas y tipo de yoga que le va a servir a esa persona con esa patología. Ok, sí, porque algo has mencionado, ¿no? Eve, ¿no? Anteriormente, que dices, bueno, esta no la debe hacer una persona con hipertensión, esta no la debe hacer una persona que tenga presión baja, o sea, entonces hay posiciones de yoga que no son permitidas para cierto tipo de padecimiento o gente que tiene cierto tipo de lesión también, ¿no? Sí, así es. Hay que ser muy cuidadoso con la práctica que se hace de yoga, porque dependiendo de tus condiciones físicas, hay ciertas posturas que no son recomendables. Simplemente posturas de parado de cabeza, personas que tienen desprendimiento de retina o padecen glaucoma, no son recomendables para ellos. Sin embargo, me gustaría un poquito ir un poquito más hacia atrás, hacia lo que es el origen del yoga y brevemente explicar qué sería la definición de yoga. También me gustaría comentar que Katia casi nunca lo dice, pero ella tiene un doctorado en biomedicina. Entonces, realmente el trabajo que hace Katia aportándonos, investigando sobre esta práctica del yoga, es muy valiosa. Entonces, por eso ella habla tanto del cerebro y tiene una visión muy científica de lo que es de la práctica del yoga, entonces enriquece mucho el trabajo de lo que estamos haciendo. Eso está padrísimo. Sí, ahorita vamos a explotarlo un poquito, ¿no? El yoga, la gente que lo practique y se ha escuchado, quizá esto le suena reiterativo. Yoga significa unión. Viene de la palabra del sánscrito yug. Y hablamos de unión, y esa parte es fundamental para este enfoque que se trae de las neurociencias, que es lo que Katia nos va a platicar. Es fundamental porque dices unión. ¿Unión de qué? Unión de la mente y del cuerpo. Estamos hablando de una filosofía, de una práctica de hace más de 2.500 años, y que hoy en día las neurociencias y todos los avances de la tecnología hoy nos permiten realmente saber qué es lo que pasa en el cuerpo, qué es lo que pasa en el cerebro y a qué se están refiriendo con todo esto de la unión entre la mente y el cuerpo. Ahora bien, al hablar de unión, sí hay un contexto espiritual, porque no perdamos de vista, perdón, que el yoga surge hace más de 2.500 años, cuando todavía ciencia, filosofía, arte, religión, espiritualidad era como un todo. Entonces, a partir de ahí, bueno, evidentemente sí también hablaban de la unión de la mente y el cuerpo y del todo espiritual. Sin embargo, hoy en día, ya con las diferenciaciones que ha habido en las diferentes artes y en las diferentes ciencias, pues ya podemos hacer un estudio mucho más específico desde una mirada científica, respetando los contextos espirituales y respetando las creencias religiosas que en un momento dado pudieran surgir de este contexto. Ahora, el yoga realmente, ¿cuál es su punto fundamental? Los tratados antiguos de yoga, de alguna manera, como pueden ser los Yoga Sutras, como puede ser el Bhagavad Gita, el Hatha Yoga Pradipika y muchos otros más, si algún yogi me está escuchando, sí, muchos otros más tratados, los Vedas. Finalmente, de palabras más o palabras menos, lo que se dice es que la práctica de yoga aquieta las fluctuaciones de la mente. Aquieta la mente. Y eso es fundamental desde este punto en el año 2013. ¿A qué nos referimos con fluctuaciones de la mente? Esas ideas que no nos dejan en paz, ese estrés que tenemos, esas son las fluctuaciones y que le damos vueltas y vueltas y vueltas al asunto y no encontramos paz. O sea, para una mente obsesiva o recurrente. Una mente obsesiva, si estamos hablando de una patología, o simplemente en la cotidianeidad. Vienes en el tráfico y te encuentras que hay tráfico, que hay un alto en cada esquina, y entonces simplemente no voy a llegar. Eso voy a ya llegar tarde al programa, desestrésate ya, por claro, favor. Voy a llegar tarde, no voy a llegar. No voy a llegar, entonces eso tiene una respuesta fisiológica.
y empezamos a tener que nuestro corazoncito empieza a latir mucho, que empezamos a sudar, entonces el maquillaje que traíamos hoy pues ya se nos echa a perder. Empieza a brillar. Empieza a brillar. Entonces eso es la interacción entre la mente y el cuerpo. Y genera nuevos pensamientos. Y genera nuevos pensamientos. Ah, sí, porque vienen en cadenita, ¿no? Así, Sí, sí, no voy a llegar, yo voy a llegar tarde, entonces todo se va a arruinar, mi día va a ser horrible. Ya empecé, pero ¿por qué tu tarea? O sea, empieza desde todo, ¿no? Sí, y se porque hace un eran tus círculo. creencias, ¿no? Esas son las fluctuaciones de la mente. Una mente que sufre, una mente que está agobiada, muy probablemente está dentro de un cuerpo enfermo. Esa es la fundamental. El principio básico de yoga es que el yoga aquieta la mente, el yoga apaga los instintos, controla las fluctuaciones, y entonces ¿qué vamos a encontrar? Paz. Y los estados de paz y de bienestar están muy relacionados con los estados de espiritualidad. Es más, algunas veces tocando un poquito, con todo respeto, esta parte de vivir en un estado de gracia. ¿Qué es eso? Un estado de gracia, un estado de paz, un estado de serenidad, un estado de estoy bien. O sea, eso nos lo da la yoga, el estado de gracia. Un Vivir en estado de y- paz. Ajá. Así es. Y En entonces, paz con todo el mundo. en paz con todo el mundo. Así porque, bueno, Y era con como muy, ¿no? Paz contigo y con los demás, definitivamente. Amor y paz, ¿no? Amor y paz, sí. Ahora bien, hablando de esta unión entre el cuerpo y la mente, entramos a esta parte en donde Katy y yo hemos tenido largas conversaciones, porque yo siempre le hablo de los modelos de medicina mente-cuerpo. Y ella me dice, no son de mente y cuerpo, es solamente... Mente con cuerpo. Sí, o sea, porque mucho se tiende como que la división, pero... Y Sí, también sí. dicen el espíritu queda afuera y Sí, sí, la mente incluso- afuera, el cuerpo... Ajá. Sí, perdón. Incluso lo hacía Eve ahorita, ¿no? Decíamos a llegar a un estado mental de paz. Ujú. Este estado mental de paz dice, bueno, si yo me estreso o estoy en el tráfico, ¿qué va a pasar con mi cuerpo también? Mi corazón aumenta su ritmo, empiezo a sudar, Ujú. todo esto, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo si yo tengo un estado mental alterado voy a afectar mi cuerpo? Ajá. Bueno, la respuesta es que es lo mismo, ¿no? En realidad lo que es la mente es un producto de la función del cerebro, tal cual como son pensamientos, emociones, como es la misma conducta, ¿no? Si lo tomamos de ese punto de vista, nosotros podemos afectar al cerebro o a la biología Ujú. con, alterando la mente o pacificando la mente, por así decirlo, Ujú. que es pacificar pensamientos. Ajá. Y podemos alterar también a la mente modificando la respuesta del cuerpo, ¿no? Porque es lo mismo, ¿sí? Uno es Ok. función del otro. Ujú. Entonces es importante tener ese concepto. O sea, digamos, el controlar los movimientos en tu cuerpo te da control en la mente. Ujú. Controlar la mente te da, ¿no? Control En el cuerpo porque van rompes el unidos, círculo. ¿no? O sea, somos solo un sistema biológico, Sí. ¿no? Aunque para datos didácticos es mejor separarlo. O sea, Sí, vamos sí. a ir a un corte, ahorita regresamos, amigos.
Hola, estamos regresando aquí a tu programa Desestrésate Ya con el tema Cerebro y Yoga. A ver, ¿me pueden explicar un poquito qué es lo que pasa en una sesión de yoga? Que, bueno, porque estamos hablando de cerebro y yoga, ¿qué activa el yoga en sí? Porque pues uno piensa, bueno, sí, activa la respiración, respiras, te da tranquilidad, aprendes a respirar y eso como te da paz, ¿no? Pero ¿qué es exactamente lo que está pasando en una sesión de yoga y qué está pasando dentro de nuestro cerebro mientras estamos haciendo estos ejercicios que a veces parecen complicados y a veces parecen como muy light, ¿no? Mira, durante una sesión de yoga prácticamente sí es una práctica física. Entonces se realizan lo que se les denominan posturas, es decir, colocamos nuestro cuerpo en diferentes posiciones. En algunas de ellas se practica el equilibrio, en algunas de ellas las hacemos sentada, otros de pie. Y entonces lo que estamos haciendo cuando estamos durante una sesión de yoga es llevarnos nuestra atención a los movimientos y a la colocación del cuerpo. Durante una sesión de yoga debemos de aprender a distribuir el peso de nuestro cuerpo en los diferentes apoyos en los que nos estamos trabajando. Es decir, si estamos en una postura de pie y es una postura en donde me está exigiendo un equilibrio, tendría que aprender yo a distribuir el peso en la planta de los pies. Y tendría también que saber cómo acomodar el resto de mi cuerpo para mantenerme en equilibrio. Lo mismo sucede si estás haciendo una postura en donde te estás apoyando en las manos. Una sesión de yoga inicia generalmente con un momento de relajación para centrar la atención en ese momento presente, el que ya llegaste de la calle y te ubicas en ese salón de yoga o en ese consultorio, según donde la vayas a practicar. Y después de eso se empiezan a hacer movimientos muy suaves para ir calentando los músculos y las articulaciones. De ahí se pueden pasar, según la sesión que traiga programado el instructor, se pueden trabajar posturas sentadas, posturas de pie. En algunas ocasiones iniciamos también con posturas acostados, depende de cómo está la sesión. Pero la intención es que se practique posturas sentadas, posturas de pie, posturas acostadas. Al final se hacen inversiones donde están las posturas parados de manos, parados de cabeza. Es una sesión tradicional lo que estoy comentando. Cada instructor tiene su propio método, su propio estilo. Y hay algunos que les gustan iniciar con inversiones. Y al final es la cereza del pastel, es que terminamos en lo que se le llama la postura del muerto, la postura de Shavasana. Es una postura muy simbólica en el sentido de que estamos totalmente rendidos en la tierra, en donde aquietamos los pensamientos, en donde el cuerpo se relaja, el cuerpo se suelta. Y de alguna manera estamos invitando a nuestros alumnos a que dejen morir aquello que no necesitan. Aquellos pensamientos, aquellas creencias, regular sus emociones. Y después terminamos la sesión pasando por una postura que también es muy simbólica, la postura del feto, para finalmente terminar sentados y terminar en una meditación. Eso es lo que hacemos. Entonces empezamos a llevar nuestra atención, nuestra mente, hacia lo que serían los movimientos del cuerpo. Eso es lo que sucedería durante una sesión de yoga. ¿Qué pasa en el cuerpo? Wow, suceden muchas otras cosas, pero eso creo que Katia nos puede platicar mejor. O sea, digamos, un momentito, digamos, podemos decir que el yoga está buscando como un equilibrio, ¿no? Tanto en tu vida como en tu cuerpo. Uh-huh. Porque esto de decir como que los dos pies estén bien en una posición, que los dos estén pisando, que las manos así, o sea, buscas equilibrio y buscas de alguna manera también encontrar como estar contigo, ¿no? Sí, finalmente, bueno, yo en lo personal, las sesiones que dirijo de yoga, pretendo que mis alumnos les voy dando elementos para que de la misma manera en la que están encontrando el equilibrio de su cuerpo durante esa sesión, en donde muy probablemente con algunos movimientos muy sutiles, movimientos muy pequeñitos, muy conscientes, puedan encontrar el equilibrio. Y les invito a que encuentren dentro de su vida cotidiana esos movimientos sutiles en una relación, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de pareja, con los hijos, esos pequeños cambios que hacen que todo tome su equilibrio, que las cosas dejen de pesar. Wow, de pesar como de peso de que lo vas cargando, ¿no? Eso suena muy padre, ¿no? Y finalmente, a nivel cerebral, le estás enseñando, bueno, me estoy metiendo en tu terreno, le estás enseñando al cerebro
nuevas pautas, le estás dando nuevas rutas sobre las cuales puede empezar a trabajar, a crearse nuevas conexiones. Porque nuestro cerebro lo que hace es que a partir tiene la experiencia, se le presenta el estímulo y va a buscar alguna referencia. Entonces, pues de ahí viene que tropezamos siempre con la misma piedra, que siempre nos suceda lo mismo, porque son las pautas que tenemos aprendidas. Ok. Bueno, entonces, ¿qué está pasando, Katy, dentro de nuestro cerebro mientras están haciendo estas posiciones que van como de fáciles a complicadas? Complicadas. Bueno, primero para poder saber lo que va a ser el yoga, hay que entender un poco esta parte de equilibrio. Se le llama homeostasis en el cuerpo. El cerebro en realidad va a ser como un sensor general que va a decir cómo está nuestro estado interno con relación al externo y siempre va a buscar la manera de equilibrar. Homeostasis es equilibrio, básicamente. Por otro lado, entonces hay que ver qué pasa cuando alguien se estresa. Vamos a pensar en que alguien se enoja. Ese ejemplo. Cuando alguien se enoja... Casi nadie se enoja en esta ciudad, ¿no? En esta ciudad nadie. No, Todos es somos algo que no. muy equilibrados. Todos somos de alguna forma. El problema no es que nos enojemos, el problema es que nos mantenemos enojados. Pero bueno, vamos a seguir en eso después. Pero ¿qué pasa cuando me enojo? En realidad, cuando me enojo, comienza una serie de respuestas del cerebro a este enojo que se le llama respuesta autónoma, porque depende de un sistema que se llama sistema nervioso autónomo. Este sistema lo que hace es aumentar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, empezamos a sudar y tenemos todas las reacciones, ya sea de huir o de agresión, cuando nos enojamos. Hasta aquí vamos más o menos claro. El yoga lo que nos va a ayudar a hacer es a controlar estas mismas respuestas. Yo me puedo enojar, sí, pero una persona que practica yoga va a poder desenojarse y llegar a los niveles basales o a los niveles que tenía antes mucho más fácilmente que una persona que no practica yoga. O sea, digamos que llega a la parte funcional de la molestia, ¿no? Porque, digamos, el estar enojado tiene una parte funcional en nuestra vida. Sí, o sea, claro. Es necesario porque es como la clave para decir, oye, necesitas poner un límite, hasta aquí llegas, no tienes pasas que de aquí demostrar porque si que no estás a me gusto. siento como que estás invadiendo espacio. Pero una cosa es estar en esta molestia y otra cosa ya llegar a la explosión. Sí. Que es lo que, digamos, ya haciendo yoga me imagino que ya, como que te Sí. quedas ahí, bájale. Y puedes bajarlo muy rápidamente. ¿Y cómo Ahora, se hace esto a nivel Ajá. del cerebro? De cerebro. Bueno, entonces cuando nos enojamos se va a activar un núcleo muy importante que ha llevado muchos estudios que se llama amígdala. Este núcleo, que está muy cerca de la corteza temporal, es una parte del cerebro, no nos perdamos ahí, es la acá, que nos va a indicar... Por- sí, por acá. Por Así, acá. más o menos por aquí, Por donde un están poquito adentro. Mis audífonos. Aquí un poquito, por los audífonos. Bueno, este núcleo es el que se va a activar cuando nos enojamos, por ejemplo, y va a dar toda la respuesta de la que estuvimos hablando. Para poder controlar este núcleo tenemos otras áreas. Gracias a que somos humanos, tenemos desarrollado lo que es la corteza frontal. Tenemos mucha corteza frontal que está por acá, por la frente, ¿no? Bueno, la corteza prefrontal específicamente, que está un poquito más atrás, estaría por aquí, Ajá. es la que va a ayudar a frenar a la amígdala. Es un sistema. Mientras más tenga corteza prefrontal, más voy a frenar a la amígdala. O sea, La es como el corteza- clutch, el Sí, freno. es el freno. todo. O sea, básicamente, ese funciona como el freno. Ajá. Sí, la amígdala es el acelerador. Tranquilo. Y la Espérate, prefrontal espera. es el freno. La prefrontal además se va a encargar de cosas como la cultura de los seres humanos, se va a encargar de la moralidad, se va a encargar de cosas que nos permiten vivir en sociedad, tal cual. O sea, es en realidad el freno de todo lo que se conoce como sistema límbico. El sistema límbico es todas aquellas estructuras como la amígdala que nos van a hacer reaccionar explosivamente. ¿Nos sirve? Sí. Necesitamos a veces reaccionar así. Si viene un auto y nos va a atropellar, tenemos que reaccionar rápido. De eso se encarga el sistema límbico. Pero la corteza prefrontal es la que nos va a decir, ya deja de correr, ya son 5 cuadras. Espérate. ¿Sí? No Entonces, te aceleres. No te aceleres. Si no Entonces, me aceleras el corazón. Ay, sí. Exacto, si no Te el va a dar corazón ya infarto. no te va a aguantar tanto. Entonces, se ha comprobado que las personas que tienen ya muchos años meditando, haciendo yoga, tienen mayor actividad en estudios de imagenología, se llama como fotografía del cerebro, tienen mayor actividad en la corteza prefrontal. Y esto se ha relacionado con menor actividad de la amígdala.
Entonces, por lo menos este sistema, de que uno inhibe al otro, nos va a ayudar a bajar las respuestas. O sea, digamos, de alguna manera tienes mayor autocontrol en tus emociones. Exacto. Practicando yoga o meditación. Bueno, porque dentro de la yoga también hay meditación. De hecho, la yoga, perdón, Elia, No. la yoga también se le conoce como meditación en movimiento. Ah, ok. ¿Y cuál es la diferencia entre practicar un ejercicio normal? O sea, también hay un funcionamiento en el cerebro mientras estás practicando un ejercicio, ¿no? A practicar la yoga. ¿Cuál es la diferencia digamos, en esta situación del sistema límbico? Ok. El ejercicio normal también nos ayuda a liberar estrés, esto también es bien conocido. Sin embargo, este aumento en la corteza prefrontal de verdad solamente se logra con una meditación de muchos años. O sea, además estamos hablando de que se tiene que practicar constantemente. Con el ejercicio no necesariamente hay aumento de la actividad prefrontal, liberas el estrés, pero en este caso como nos está ayudando a regular el pensamiento, a regular cómo voy a reaccionar conforme al pensamiento, yo aumento mi prefrontal, el ejercicio no. O el por ejercicio ejemplo, general. A estos deportistas de alto rendimiento que les ponen sus programas para llegar a su zona, ¿no? Y antes de entrar al ejercicio, por ejemplo, tenemos un tiro al blanco, está acá como concentrado, ¿no? En estado de yogi. ¿Qué está haciendo ahí? O sea, digamos, está de alguna manera activando, digamos, la área prefrontal y como metiendo el freno a la amígdala. Sí, lo que está haciendo es, si yo activo esta área, le meto el freno a la amígdala, pero además hay otras vías, ¿no? Que no nos vamos a meter tanto, pero está controlando todo lo que es la respuesta de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, controla frecuencia cardíaca, sobre todo personas que tienen tiro al blanco, ¿no? Estas personas tienen que controlar desde la tasa respiratoria, frecuencia cardíaca, por supuesto respuesta de sudoración y todo esto, porque ya no le dan al blanco, ¿verdad? Entonces, sobre todo estas personas es un mecanismo muy similar, porque entran como en un proceso meditativo. Tienen que dejar de pensar en ese momento. Tienen que dejar de pensar. El novio, y la novia, básicamente, los signos, todo. Esa atención. Es Yo creo que la respuesta y la diferencia sería la atención. Por eso es que la sesión, la vez pasada que me hiciste favor de invitar, hablábamos de lo que es la atención plena. Y la atención plena se cultiva a través del yoga. Entonces, realmente el yoga y la meditación son las herramientas a través de las cuales desarrollamos lo que se denomina la atención plena. Y entonces estamos hablando de áreas, de funciones ejecutivas del cerebro. Entonces, a mayor atención hay un mayor control de nuestras respuestas instintivas. Lo que Katia bien nos explicaba, el ejemplo del tiro al blanco, ¿no? Si yo enfoco mi atención, empiezo a regular mis funciones fisiológicas relacionadas con la taquicardia, probablemente el temblor de brazos y de manos, el no visualizar bien a dónde voy. Entonces, la gran diferencia entre un ejercicio de gimnasio común a una práctica de yoga, el punto está en la atención y algo muy importante, la intención. Si lo que tú estás buscando es equilibrar tu mente, tu cuerpo, equilibrar tu vida, realmente tendrías que trabajar en atención plena. Si lo que quieres es simplemente bajar de peso, fortalecer el cuerpo, entonces se puede realizar muchas de las actividades en los gimnasios, que la gente hasta esté escuchando música demasiado estridente y nada más haciendo movimientos de manera automática. Probablemente, si un levantador de pesas, o de lo que estás haciendo un ejercicio de pesas, mantienes tu atención en la extensión y en la contracción del músculo, podrías estar practicando atención plena. O sea, ya aquí involucrarías de alguna manera el sistema límbico y prefrontal, ¿o no? Es el prefrontal. Cuando tú tienes atención, que se llama atención sostenida, ¿sí? Este tipo de atención lo que nos va a hacer es promover de nuevo la actividad de esta misma zona, de la prefrontal. Y eso es lo que va a calmar todo lo que es el sistema límbico, que es lo que nos hace reaccionar. Claro, pero digamos, como decía Eve, si un cargador de pesas lo hiciera con conciencia, ¿no? Por decirlo así, con atención plena, estaría entrando esta situación del cerebro. Sí, entonces. Sí, estaría entrando en un proceso muy similar. Ah, ok, similar, pero no igual. Sí.
Lo que pasa es que ya el yoga vuelve a lo mismo. Como son muchos años de estar en meditación, es una atención absolutamente plena. La persona que está cargando PCMs sí tiene la atención totalmente focalizada, pero no tiene el mismo entrenamiento. O sea, eso voy. Los estudios que se han hecho, desafortunadamente no te puedo decir si hay diferencia o no hay diferencia porque no se ha hecho ese estudio tal cual. Los estudios que se han hecho sí se ha visto las mayores diferencias con personas que llevan años meditando o años haciendo cierto tipo de yoga, ¿no? Entonces, sí es el mismo mecanismo porque está enfocando la atención, pero de ahí a que sean las mismas diferencias cerebrales, la verdad, todavía no lo sabemos. Ok, entonces es ciertos tipos de yoga nada más. Hay otros yogas que, igual que como el ejercicio, o sea, pasan desapercibidos estos funcionamientos y controles, homeostasis en el cerebro, o cómo es esto. Yo creo que tu pregunta es muy importante, es muy, muy importante y es la razón por la que estamos trabajando desde un punto de vista psicofisiológico y de neurociencias en este aspecto del yoga. Y retomando el inicio de nuestra plática, hay yoga por todos lados. O sea, por todos, cada vez más sabemos que la vecina está dando clases de yoga en el salón de su casa. Y bueno, hay profesionales que han tenido un entrenamiento en la instrucción de yoga y hay otra gente que había sido entrenador físico y que más o menos aprendió cómo colocar algunas de las posturas de yoga y empieza a dar clases de yoga. Hay que ser muy cuidadosos en esto, muy cuidadosos de cuál es lo que te mencionaba hace un momento, cuál es la intención por la cual yo estoy buscando una clase de yoga. Si lo que yo estoy buscando es simplemente el aspecto fitness, solamente quiero fortalecer y flexibilizar mi cuerpo, vamos, que vayas al parque o al spa o a tu club o al gimnasio de la esquina donde así como Taibo te ofrecen yoga, perfecto. Sin embargo, si tu intención es buscar un buen manejo del estrés, si quieres trabajar con alguna patología, que a ver si ahorita Katia nos platica un poquito de los estudios que hay en relación a los beneficios de enfermedades crónicas, ahí es entonces donde tendrías que buscar otro tipo de yoga. Estaríamos hablando de un yoga terapéutico, pero no solamente de un yoga terapéutico, sino también tendríamos que estar hablando de un trabajo paralelo con el médico a cargo. Entonces el yoga no es una alternativa, no es medicina alternativa. Es complementaria, es integral. Sí. Muy bien, vámonos a un corte y ahorita regresamos con Katia.
Hola, vamos a hablar ahorita sobre las patologías, ¿no? De qué es lo que, cómo ayuda el yoga y todas estas situaciones del cerebro y cómo benefician a ciertas patologías. ¿Nos puedes comentar, Katy? Bueno, el uso del yoga, pero específicamente el yoga terapéutico, se ha visto en alteraciones como depresión, por ejemplo. Se ha visto que en personas con depresión mayor disminuyen los efectos de esta depresión con una sesión o 8 sesiones de mindfulness, que es un tipo de yoga. También se ha visto, por ejemplo, incluso en sujetos normales, que afecta el metabolismo del cuerpo, es decir, que hay inferencia en procesos como diabetes. O sea, ya llegamos a alterar funciones del cuerpo y en patologías como de diabetes, hipertensión, que se ha comprobado en muchos papers o en muchos artículos, cómo el yoga puede mejorar, cómo reduce los niveles de glucosa en sangre. Sí, es impresionante, pero además ya se saben algunos mecanismos de cómo lo hace. Se sabe que un entrenamiento de 8 semanas en mindfulness o en yoga y en relajación va a llevar a cambiar alguna expresión genética, o sea, digamos, cómo se están expresando las proteínas dentro de mi sangre, de sujetos que ya llevan 8 semanas de practicar yoga. Estos efectos se ven más claramente en sujetos que ya llevan muchos años meditando. ¿Qué tipo de genes son los que se alteran o expresión genética se alteran? Los que están encargados de la liberación de insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a deducir que se van a reducir los riesgos de contraer diabetes. O sea, por ejemplo, si alguien tiene predisposición, ¿no?, a la diabetes, el ejercitar, o sea, hacer un yoga terapéutico, una meditación, mindfulness, puede ayudarlo a que no se desencadene la enfermedad. Exacto. Porque dicen, bueno, los riesgos, sí. o sea, ya va a tocar, mi ¿no? mamá es diabético, mi papá es Ajá. diabético, me va a tocar. Resulta que vamos a yoga y esto ayuda a reducir las probabilidades de que te da. ¿Por qué? Por la expresión o cómo voy a estar modificando el mismo metabolismo de mi cuerpo. No solo en eso, sino en lo que se llama oxidación celular. Reduce la oxidación celular. La oxidación es lo que nos hace hacernos viejos, Sí, básicamente. Entonces, por eso las personas que hacen yoga, la verdad es que es algo muy común que sí se vean mucho más jóvenes de lo que son. Sí, Reduce bueno, sí, estos mecanismos de oxidación celular y de muerte celular. Sí, luego tienen 120 años los que hacen Sí, yoga. que tienen 20 años y como si nada. No, pero hablo de los, así como, que son Sí, de los que ya llevan... los budistas, así como ya... Los que monjes tienen, budistas. ¿no? Los monjes, ¿no? Que dicen, bueno, tengo 148 años. Sí, claro. Y no, pero te ves como de 50. ¿No? Bueno, Evelyn también, o sea, ella también se conserva súper bien. Sí, es impresionante. Sí. Pero bueno, este es el mecanismo. Entonces, esto se acaba de encontrar, son artículos recientes, pero ya se ha visto la eficacia en patologías como diabetes, como ya lo mencioné, e hipertensión. Disminuye la hipertensión de los sujetos, ¿sí? Y bueno, ahora ya se están estudiando estos mecanismos, lo cual nos resulta muy interesante. Funciona sí y solo si se lleva el tratamiento adecuado. O sea, se va con alguien profesional, con el yoga terapéutico profesional, ¿no? Y que nos va a ayudar a reducir estas vías, porque volvemos a lo mismo, no es cualquier yoga, no es cualquier tipo de yoga, si queremos el objetivo de reducir mis niveles de glucosa, por ejemplo. ¿Sí? Wow. O sea, chicas, ya saben, en lugar de irse a poner Botox, hagan yoga, pero terapéutico. Y conmigo, ¿no? Y con Evelina, por favor. Algo que es muy importante, y esto que mencionaba Katia, y retomando esta parte de que se ha diseminado por muchos lados la práctica de yoga, sí invitamos a la gente que esté interesada desde un punto de vista médico, desde un punto de vista terapéutico, para prevenir una enfermedad o mejorar sus condiciones, tiene que ser en un programa sistematizado, muy claro, objetivos, que tenga un principio y tenga un fin, como son los programas mindfulness. En México apenas vamos trabajando en esto. Nosotros estamos trabajando con programas mindfulness. En Estados Unidos ya hay mucha mayor apertura. Hay programas específicos para pacientes con cardiopatías, aún para personas que han sufrido estrés postraumático. También hay programas de yoga y meditación enfocados a eso.
pero no es ir a cualquier lugar y no es ir hoy voy y mañana no a una clase abierta y con eso ya voy a prevenir la diabetes. No, estamos hablando de un cambio completamente de vida, desde la disciplina de asistir a un lugar donde me enseñen y me lleven de la mano a esto de meditar, que lo vaya incorporando a mi vida cotidiana, y entonces la conciencia no nada más es de la práctica y cómo pongo mi pie, sino de cómo alimento mi cuerpo, cómo cuido a mi cuerpo, y todo eso es lo que va haciendo lo que Katia nos dice. Y realmente los estudios son alentadores en función del cuidado de la salud, sobre todo para, por ejemplo, México, que tenemos un grave problema con hipertensión y diabetes. Eso es buenísimo. También, digamos, la meditación dicen que es el alimento del alma. Entonces, con las enfermedades mentales, ¿cómo está el proceso de ayudar con el yoga terapéutico? Por ejemplo, la depresión, acabas de decir que con 8 sesiones puede ser buenísimo para que la persona empiece a disminuir sus efectos. ¿Y qué pasa con los neuróticos anónimos? con el resto de la población del DF. Porque muchos dicen, ¿sabes qué? Es que voy a hacer ejercicio para sacar todo mi estrés. Y algo bien importante que estamos hablando aquí al aire es que el estrés no se saca, ¿no? Sí, claro, se controla, que es lo que habíamos estado diciendo. Aquí hay 2 aspectos. Uno cree que el irle a dar, por ejemplo, a un saco, ¿no?, de box, a pegarle, yo voy a sacar el estrés. Pero estábamos hablando que en realidad lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con el yoga, no es que lo saquemos, sino controlamos la respuesta, ¿sí? Lo que queremos es controlar la respuesta. La principal diferencia que se ha visto en sujetos que tienen mucho tiempo meditando y sujetos que no, es que ellos también se enojan y de hecho tienen respuestas a veces mucho más elevadas cuando se mide la frecuencia cardíaca o la respuesta galvánica, lo que sea. Pero ellos tienen la capacidad de disminuir esta respuesta, de controlarla, y no tuvieron que pegarle un saco. Ajá. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Con el poder, poder modificando. Termina siendo un gran poder. No es poder, Desarrollamos. pero controlando la misma respuesta de su cuerpo con estas técnicas de meditación y de relajación del yoga, ¿sí? ¿Y ahí qué está pasando con nuestro cerebro? Es lo mismo. Es lo que habíamos comentado, o sea, justo lo que habíamos comentado, ¿no? El estrés, por más que yo lo saque con un saco, mis pensamientos van a seguir, ¿sí? Van a continuar porque, ok, ya saqué todo mi enojo, pero yo voy a seguir pensando. ¿Okay? ¿Qué hacemos con el yoga? Yo voy a trabajar a nivel pensamiento, o sea, a nivel de mi corteza prefrontal, pero también voy a trabajar en controlar las respuestas que ya tengo elevadas de mi cuerpo. Estoy controlando las 2 partes, cosa que con el ejercicio solamente hago una, que es la física. Posteriormente se irá relajando el otro. Pero aquí, haciéndolo simultáneamente, la efectividad es mucho más alta. O sea, como que ahí cómo sería como la estrategia. La estrategia es controlar por 2 frentes, digamos que estamos atacando por los 2 frentes, el frente de pensamiento o el frente a partir de la corteza prefrontal y el frente de la amígdala. Yo le estoy diciendo, mi cuerpo ya está relajado. ¿Tú por qué sigues enojado? ¿Sí? Ya, cálmate, ya. Ya, o sea, yo estoy relajado, mi pensamiento ya está relajado, ya no hay por qué más enojarse. Hay otra parte que yo creo que tiene... ¿Y eso cómo llega, directo, digamos, cómo lo explicas neuronalmente? O sea, el cuerpo se relaja, bajan los niveles, digamos, entonces el latido cardíaco baja, la tensión muscular. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué neurotransmisores llevan la información ahí? Varios. Mira, básicamente... que lo vamos a explotar un poquito. Le has dado en su mero mole. Básicamente, cuando nosotros nos enojamos, también empezamos a liberar algunas hormonas muy bien conocidas como la adrenalina, ¿no? Y el cortisol, que es como más a largo plazo. Cuando yo empiezo a calmar mi cuerpo, bajo la frecuencia cardíaca, bajo la reacción del sistema nervioso autónomo de una rama específica que se llama simpática. Bajo todos esos niveles, también empiezo a bajar la cantidad de adrenalina y de cortisol que estoy liberando, ¿sí? Cuando bajo estos niveles, todo esto que corre por mi sangre llega al cerebro y el cerebro lo que va a hacer es sensar la cantidad de estas hormonas. Es una de las formas en que se comunica, ¿no? Porque también está la comunicación neuronal, porque está constantemente viendo cómo está nuestro sistema. Cuando llega la información de, oye, ya bajó la cantidad de hormonas, mis músculos ya no están tan apretados, por así decirlo, ¿no? O sea, mi corazón ya bajó la frecuencia cardíaca, ¿tú por qué sigues enojado?
¿no? Y el pensamiento, y además, si por arriba, esa información le llega también a la amígdala. Y si por arriba, que es la prefrontal, también le llega, yo ya no tengo estos pensamientos, automáticamente bajamos el enojo. ¿Sí? Este es como, el mecanismo se llama retroalimentación, ¿sí? Que el cuerpo utiliza para ver cómo estamos. Constantemente estamos pensando, ¿no? Entonces, Y eso por se lleva a es. través de nuestras venas, ¿no? De nuestras alguna venas manera. es hormonal, pero también Ajá. neuronal. O sea, también le llega toda la información por medio del sistema nervioso autónomo, Ajá. ¿sí? Manda toda la información de regreso. Entonces, neurotransmisores, sí, Sí. son varios, ¿no? O sea, pero bueno, acetilcolina, Ajá. adrenalina, noradrenalina, que son Ujú. más o menos los principales, y dopamina, que es lo que nos va a hacer sentir bien. ¿Ok? Ah, muy bien. Entonces, en conclusión, ¿qué dirían al público? ¿Qué diríamos? En conclusión, la práctica de yoga sí aquieta la mente, mejora nuestras condiciones de salud, pero tenemos que buscar un lugar y tenemos que verlo desde un punto de vista en donde yo voy a trabajar con mi cuerpo, no es nada más porque vaya a un lugar en específico o al parque a hacer yoga, sino realmente asumir la responsabilidad del cuidado de nosotros, porque después de todo lo que nos está diciendo Katia, finalmente es un desarrollo de habilidades. Y la única persona que puede cuidar de mí y la única persona que puede equilibrar las emociones soy yo. Entonces, eso es lo que nos enseña el yoga, a asumir también nuestra responsabilidad en salud. Ok. Y bueno, ojo, yo aquí quiero comentar que si bien el yoga sí nos va a cambiar fisiológicamente cómo estamos controlando y respondiendo al medio, también es importante señalar que este es coadyuvante, es ayudante en algunos tratamientos. No quiere decir que yo vaya a hacer yoga y entonces sigo comiendo lo mismo que como McDonald's todos los días y entonces no voy a tener ¿no? diabetes. No. O sea, el yoga también implica lo que es un cambio de vida y por eso funciona. Ah, ok. O sea, implica también tomar la responsabilidad de mi cuerpo y decir, yo voy a hacer yoga, pero también voy a cuidar mi alimentación, ¿sí? O sea, pero no implica que tienes que dejar la carne, ¿no? ¿O sí? No, Necesariamente, no necesariamente. porque o sea, porque existe este tabú, no es que no voy Sí, al yoga es un porque me punto van a muy hacer importante. No. Yo no me quiero van a ser hacer votos vegetariana. de castidad, de no comer No, carne, sí, claro. etcétera, Y no etcétera. soy conejo. No. Sí, no. Mira, Me muero si dejo la carne. Sí, ese es todo un tema, lo de la parte vegetariana y la parte filosófica y ética de la alimentación. Evidentemente, desde la práctica de la tradición hindú, los aspectos espirituales, la carne no se come y uno de los principios básicos es por una de las primeras reglas que es Nahimsa, que es ahimsa, que es la no violencia. Entonces, por lo tanto, pues no vas a matar a un animalito para comértelo. Y de ahí se fundamentan muchas de las cosas de los vegetarianos. También hay toda una historia de por qué no se come carne en India, y bueno, hay toda una tradición, pero sí se puede consumir el producto, los lácteos. Finalmente, lo que es una realidad y es parte del autoconocimiento que hacemos con el yoga es identificar realmente lo que mi cuerpo necesita. Ah, ok. Bueno, ya nos vamos a tener que ir, pero un poquito como que lo que dijiste es como que va en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Totalmente, claro. el decir, no, o sea, no tengo que no ser violento porque por naturaleza los seres humanos somos violentos, Sí. ¿o no? Sí, claro. Bueno, es una manera como hemos sobrevivido. Sin embargo, lo más importante es saber cuándo son las batallas a pelear y cuándo son las batallas a mejor retirarse. ¿Y cuándo terminar? Entonces, Y eso es lo que nos hace Sí. seres humanos. De ahí somos Homo sapiens o sapiens. sea, disfrutar lo que tenemos y no estar pensando en lo que no tenemos, porque cuando llegue lo que no tenemos tampoco lo vamos a disfrutar, ¿no? Sí, porque no va a ser Entonces, suficiente, más hay bien algo ponte a hacer yoga, ponte a meditar y ¿qué dirías Un tú del equilibrio. cerebro? Hay que llegar a un equilibrio, tanto biológico como emocional, ¿no? De eso se trata. Y con eso Mantenernos vamos en a equilibrio. mantener también una salud mental, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde las Gracias, localizan Celia. rápidamente? Nos pueden encontrar en Facebook en Piola Yoga, que es el área que tenemos para yoga terapéutico, y también en el Facebook de Mente Sapiens, que es el área de psicología, en donde impartimos talleres de yoga, mindfulness, y el próximo fin de semana tenemos un evento que viene una doctora de India y vamos a platicar sobre neurociencia y yoga. Uy,
Qué padre. No se lo pierdan, amigos. Y bueno, gracias por mantenernos un ratito con ustedes. Hasta luego. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx. Dos de ojo y uno de lengua para llevar.